tema muy edificante, pues muy parte aguas, hermanos, ya para que como congregaciones iniciemos ya este tipo de actividades, estas magnas actividades ya más en forma, con más responsabilidad, hermanos, y con más beneficio para la iglesia, hermanos, más beneficio para la iglesia. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos, y vamos a tocar un tema que tiene que ver con el tiempo en que estamos viviendo, hermanos. Estamos a unos cuantos días de terminar el 2022, hermanos, y comenzar un año más. Siempre cambiar de calendario nos motiva, al menos los primeros días nos motiva a tener propósitos, a hacer planes, aunque a veces de pronto por las ocupaciones y por todas las cosas, esos planes a veces no se quedan, no se cumplen todos, hermanos, pero lo importante es aprender a proyectarnos hacia el futuro, hermano, proyectarnos hacia el futuro y hacer planes y que sean por escrito, hermano, para que podamos hacer un checklist cada día de ver qué es lo que estoy cumpliendo, qué es lo que no estoy cumpliendo. El domingo nos juntamos los hermanos, después de que nos fuimos para allá, de aquí, nos juntamos en la alianza a una reunión de trabajo para el próximo año y estuvimos haciendo planes y propósitos, hermanos, para enfrentar el 2022 como iglesia. Y yo quiero en esta hora, hermanos, animarles a través del estudio de la palabra a que no bajemos la guardia ni bajemos la intensidad a nuestro servicio a Dios y tener planes y propósitos para la iglesia, hermanos, y claro, para nosotros, pero para la iglesia, y traerlo en mente siempre, que nunca salga de nuestra mente nuestro deber como cristianos y lo que nos gusta hacer en la obra del Señor. Sabemos que trabajamos, todos trabajamos, hermano, y es una de las bendiciones que yo tengo de predicar, de que no soy una persona que es asalariado, no me pagan por predicar, que no es malo, no es pecado, pero tengo mi trabajo y trabajo para la iglesia, y eso me ayuda también a veces a decirle a la iglesia que sí se puede, hermanos, que si a veces uno puede, todos podemos trabajar para el Señor y hacer nuestras actividades, y además Dios nos prospera, hermano, en todas las áreas. Entonces, ¿qué les parece si estudiamos la Biblia hoy, hermanos, y tocamos un tema que tiene que ver con estas fechas? Allá en Nehemías, en el capítulo 2, hermano, el libro de Nehemías, si se le dificulta un poquito encontrarlo, busque el primer libro de Reyes, y luego busque el primer libro de Crónicas, o el primero y segundo libro de Crónicas, y luego Esdras, y luego vas a encontrar ahí Nehemías, hermano. Nehemías capítulo 2, y vamos a leer del versículo 17 al versículo 18. Y si esto es un estudio, hermano, y ojalá que si usted quiere participar, que quiere hacer una pregunta de lo que estamos estudiando, bienvenido, hermano, es bienvenido. Haga cuenta que estamos alrededor de una mesa con un café y estudiando la Biblia, hermano. Fíjense así, dice la escritura ahí en Nehemías capítulo 2, en el verso 17 y verso 18. Y les dije pues, notemos, hermano, ahí está hablando Nehemías. Y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hay varios temas que pudiéramos sacar ahí, hermanos, varias expresiones que nos inspiran a preparar temas de motivación a trabajar. Pero yo quisiera que viéramos la expresión del verso 18, hermanos, la última expresión que dice: levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Recuerden, hermanos, que cuando nos ponemos en el contexto histórico para entender esta frase de levantémonos y edifiquemos, es que necesitamos ver
que había una necesidad. Había una necesidad. Entonces, para levantarnos y edificar, es decir, para motivarnos a hacer algo y ponernos a hacerlo, hermano, necesitamos primero identificar lo que se necesita hacer, lo que es necesario hacer. Ejemplo, la una y creo que ya me gruñen las tripas y los niños no han comido. Es tiempo de ponerme a hacer de comer. Hay una necesidad que suplir. Tengo que hacer de comer para alimentar la familia, entonces me tengo que poner a hacer que comer. No solamente desear hacer de comer, porque con el deseo a nadie se le quita el hambre. Hay que tener el deseo, levantarse y manos a la obra. ¿Okay? Otra de las versiones, hermanos, dice, entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Era una buena obra, había algo que hacer, era bueno hacerlo, así es que dijeron, tenemos que levantar y vamos a edificar. ¿Cuál es el contexto, hermanos, de por qué dijeron aquellas personas? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad, hermano, para decir levantémonos y edifiquemos? Bueno, en el versículo 17, Nehemías les hace ver cuál es la situación. Y usted lo puede leer, y usted puede identificar la necesidad, y se puede poner allá en Jerusalén, en el tiempo de Nehemías, y puede usted ver, a través del relato bíblico, puede ver cómo estaba, cuál era la necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? La ciudad estaba desierta. ¿Cuál es la idea de desierta? Abandonada. ¿Qué hay en un desierto? Pura arena, hermano, y algunas lagartijas y algunas víboras que son propias del ecosistema, algunos pequeños arbustos que no necesitan de mucha agua, biznagan, pero realmente no hay nada productivo. No es ver algo desierto, no es un panorama agradable, hermano. O sea, no es algo agradable ni a los ojos, ni quiere uno estar ahí, porque ¿qué estoy haciendo aquí? Está desierto, no hay nada, está muerto, como luego decimos aquí en el barrio, está muerto. Bueno, así estaba Jerusalén. Pero no solamente estaba desierta, dice, y sus puertas consumidas por el fuego. Las puertas consumidas por el fuego. Hermanos, cuando salimos a la reunión, ¿qué hace usted cuando sale de su casa? Cerrar la puerta. ¿Por qué? ¿Qué implica que usted cierre la puerta? Ándele, para que no se metan a robar, Matías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las puertas dan seguridad. Las puertas dan seguridad. Entonces, si las puertas de Jerusalén estaban quemadas en el fuego, ¿cuál es seguridad, hermano? ¿Quién quería estar en un lugar desprotegido? ¿Quién quiere estar en un lugar donde está corriendo riesgo? ¿Quién quiere estar en un lugar donde hay peligro porque no hay protección? Miren, nosotros en Nuevo Laredo somos héroes para vivir. Todos los habitantes de Nuevo Laredo somos unos héroes para vivir, porque tenemos más de 15 años sin policía preventiva, hermano. ¿Se puede imaginar? O sea, usted imagínese que sale ahí ahorita, hermano, y cualquier persona que la quiera asaltar, la va a asaltar y no hay quien la proteja. ¿No? Y aquí hay que venga el ejército, hermano. Ya nos pasó de todo, no somos héroes. O sea, Nuevo Laredo está en un grave peligro, en un constante peligro. Bueno, así estaba la ciudad de Jerusalén, sin protección, sin seguridad. ¿Quién quiere estar en un desierto? ¿Quién quiere estar en un lugar donde está desprotegido e inseguro? Nadie. Luego dice, no solamente estaban consumidos por el fuego, entonces dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, note, y no estemos más en oprobio. No estemos más en oprobio. Yo no sé qué sería más grave, hermanos. Fíjense cómo se la voy a poner. Yo no sé qué sea más grave, si que la ciudad esté desierta, que las puertas de la ciudad que implicaban seguridad estén quemadas por el fuego, o el oprobio por el cual estaban los habitantes que estaban en esa ciudad. Ahora, si usted investiga qué es oprobio, hermano, se va a fijar que es vergüenza pública. Eso significa oprobio, es decir,
tener vergüenza. Ahora, a veces nosotros traemos una vergüenza, pero a veces es algo, hemos hecho algo que nos ha avergonzado, pero realmente poca gente lo sabe o casi nadie. Entonces nos aguantamos la vergüenza, tenemos vergüenza con nosotros mismos o a veces con Dios que hicimos algo, pero la gente a veces no sabe. Pero esta era una vergüenza pública. Todas las naciones que había cerca de Jerusalén, hermano, se podían burlar y decir, mira nomás cómo están estos. ¡Qué vergüenza! Y hermanos, cuando usted recibe una visita y usted no está preparado para recibir la visita y resulta que están los zapatos por allá, los pantalones por acá y los trastes sucios, qué pena que alguien me haya visitado en esas condiciones. Y empezamos a disculparnos, me disculpa, mira, que ayer tuve fiesta, o me acabo de levantar, o estuve enfermo, pero ahorita limpio. Empieza uno, ¿verdad? Porque le da pena. Así estaba la ciudad de Jerusalén, en una vergüenza pública. Desierta, las puertas quemadas a fuego, y en una vergüenza pública. Todos se burlaban de esa ciudad y de la gente que vivía ahí. Era una vergüenza vivir en Jerusalén y era una vergüenza estar en Jerusalén y decir, soy de Jerusalén. Ah, eres de Jerusalén, qué vergüenza, ¿por qué vienes ahí? Qué ciudad tan fea, qué ciudad no tiene nada, ¿qué estás haciendo ahí? Salte de ahí. ¿Ven? Ahora, hermano, si usted ve Jerusalén, era el centro religioso de los judíos. Jerusalén era el centro religioso. No tenían otro, hermano. No tenían otro lugar donde adorar. Ahí era donde estaba el templo que Salomón había edificado y que Dios le había pedido a Salomón que lo hiciera para que Dios se encontrara con su pueblo en el templo que estaba ahí o que había estado ahí, pero que por la conquista de los babilonios o de los caldeos ya no había nada, hermano. Imagínense qué estaba haciendo el pueblo ahí en una ciudad desierta, en una ciudad sin seguridad y en una ciudad donde no había lugar para adorar a Dios. ¿Qué tragedia es eso, hermano? ¿Qué tragedia es eso? No estemos más en los problemas. Sin embargo, hermanos, alguien estaba interesado que las cosas fueran diferentes. Y ese es un buen punto, hermano. No es solamente ver cómo están las cosas. Es que tiene que haber alguien que se atreva a tomar la decisión de que las cosas cambien. Alguien tiene que tomar la decisión. Ese alguien es Nehemías, hermano. ¿Sí? Y Nehemías va a estimular al pueblo que está ahí, en esas condiciones, a que cambien, hermano. A que ellos pueden hacer, si se unen, a que las cosas sean diferentes. A que si ellos se deciden a trabajar, a coordinarse, a trabajar juntos, si ellos tienen el deseo de que las cosas cambien y toman la iniciativa y hacen las actividades que sean necesarias para que las cosas sean diferentes, las cosas van a ser diferentes. Ahora, lo primero que yo quiero ver, hermanos, es, para no adelantarme, Nehemías y el pueblo van a tomar la decisión de levantarse y edificar cuando ellos entienden que Dios está con ellos. Cuando ellos saben y que además hay evidencia de que Dios está con ellos. Por eso mire las palabras de motivación que les da Nehemías en el versículo 18. Entonces, o sea, en estas condiciones en las que estábamos, ya hicimos una evaluación, ya vieron cómo están las cosas. Bueno, entonces les declaré como la
principio para abordar las crisis en la iglesia. Aprendan este principio, aprendamos este principio de cómo se abordan las situaciones difíciles y las crisis en la iglesia. Se abordan diciendo, las cosas no pueden seguir así porque Dios está con nosotros. No es, hermanos, no, mejor me voy de congregación, me cambio de congregación. Eso no es la solución, hermano. O simplemente ya no voy, o le voy a echar la culpa a los demás, estamos así por culpa de ellos. No. Abordemos la situación, porque para situaciones difíciles, hermanos, soluciones grandes. Hay que ver las situaciones difíciles como una área de oportunidad para poner en práctica nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestro poder creativo, hermano, para que las cosas sean mejores. Pero siempre confiando en Dios. Nehemías les dice, yo les platiqué para que ellos se animaran y saliéramos de la vergüenza pública, para que se animaran a reconstruir el muro de la ciudad. Yo los animé con estas palabras y les dije cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo. Otro principio, hermano. ¿Qué ánimo le va a dar a la iglesia un líder que viene y nomás está quejando? ¿Cómo te fue, hermano? No, hermano, la vida es un desastre. Tuve muchos problemas en el trabajo y ya no me... Ay, no, estoy bien enfermo, me operaron del brazo y ya no puedo hacer nada. Ay, ¿entiendes? No nos quejemos de todo, hermano. Pablo les dijo a los corintios, pórtense como hombrecitos, pórtense varonilmente, sean machitos, tengan ese carácter de hombre, les digo a los varones. Nosotros tenemos que tener ese carácter. No todos nos tienen que hacer daño, hermano. No todos nos tienen que lastimar. Ninguna enfermedad nos debe evitar seguir haciendo el trabajo a la iglesia, hermano. Yo le digo a mis hijos que cuando yo ya esté viejo, hermano, aunque sea en la cama, me lleven a la iglesia. Y a veces yo he andado bien malo, hermano. Si yo me pregunto, ¿cómo estás? Y a mí me dice Juan García, un hermano de allá, me dice, Manuel, tú no te enfermas. Y si supiera que hay noches que no puedo dormir porque también tengo mis achaques. Yo no me ando contando, ay, sí, hermano, ya no puedo. Es normal. Ahora, si me quejo, ¿se me van a quitar? No. Mejor voy al doctor, me medico. Y si Dios me da la salud, que me la dé, y si no, mientras estoy así, pues le echo para adelante, y si no amanezco, voy a morir. ¿Cuál es el problema? De veras, no debemos tenerle miedo a la muerte, hermano, los cristianos. El cristiano que le tiene miedo a la muerte, hermano, es porque necesita ponerse en paz con Dios. Hermanos, ¿para qué más quejas? Pues si mira, la ciudad está desierta, las puertas quemadas, y todos se burlan de nosotros y somos la vergüenza pública. O sea, lo que necesito es decirles lo que Dios ha hecho conmigo, las experiencias tan maravillosas que he tenido conmigo. Ahora, ¿qué es lo que Nehemías les contó, hermano? Dice la segunda parte del versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Fíjese, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y entonces, cuando experimentaron, cuando supieron que Dios había sido bueno con Nehemías y lo que Dios había hecho con Nehemías a través de Artajerjes, el rey de Babilonia, hermano, dijeron, oh, sí es cierto, Nehemías, Dios ha estado contigo y el rey está con nosotros. ¿Qué nos falta? Vamos a trabajar, vamos a levantarnos y vamos a trabajar. Ahora, ¿qué había hecho Dios? ¿Cómo había manifestado Dios su buena mano con Nehemías, hermanos? ¿Qué es lo que Dios había hecho? Vea el capítulo 2, pero en el versículo 5. Y dijo el rey
Y dije al rey, no, vamos a ver unos versículos antes. Verso 4. Me dijo el rey, 2:4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha encontrado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y no, hermano, y la voy a reedificar. La voy a reedificar. Este hombre realmente, hermano, estaba convencido de lo que quería. Él sabía lo que quería. Note, no dice la vamos a reedificar. Yo la voy a reedificar. Está aceptando una responsabilidad, hermano, y le está diciendo al rey, porque el rey le preguntó, ¿qué quieres? ¿Por qué estás triste, Nehemías? Y le platica, pues estoy triste porque la ciudad donde viven están los sepulcros de mis padres, está en ruina. ¿Y qué quieres, Nehemías? Entonces le dio el cheque. Con esa pregunta, hermano, el rey le dio un cheque en blanco a Nehemías. ¿Qué quieres? Ándale, Nehemías, échale. Pero antes de Nehemías de irse sobre el favor del rey, le pidió a Dios sabiduría para poderle saber pedir al rey. Es como cuando usted va con el patrón y le dice, patrón, fíjese, le voy a platicar algo, patrón. Vamos a tener una campaña en la iglesia porque yo soy cristiano. Pero no va a ir el mismo día, el mero día. Usted va a ir y a lo mejor hasta va a andar medio aguitadón ahí y el patrón va a decir, ¿qué tienes, Rubén? No, me ando bien triste, hombre, porque veo que hay trabajo y aparte tengo que estas cosas que hacer y luego es que vamos a tener una campaña bien importante donde vamos a glorificar a Dios, donde vamos a engrandecer a Dios y yo quiero hacer yo soy parte importante en esa campaña y si yo no estoy, esa campaña no va a salir como debe salir porque yo necesito estar ahí. ¿Y qué quieres, Rubén? Eso es lo que Nehemías le dijo al rey. Yo la voy a reedificar. Y entonces, hermanos, le dice el versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Note, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé. Este es tener un plan, hermano. Este no es hacer las cosas a la aventura. Porque Pablo dijo, hermano, porque yo no corro como a la aventura. Tampoco golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo y los pongo por servidumbre. Yo sé qué estoy haciendo. Yo tengo un plan para la iglesia. Yo tengo un plan para Israel, dijo Nehemías. Y el rey le dijo, ¿de veras tienes un plan? A ver, ¿cuándo quieres ir? Y tienes que volver, porque tú eres mi empleado. Nehemías era un empleado de confianza del rey. ¿Sí? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo quieres irte? Pero ¿cuándo vas a volver? Y Nehemías, hermano, le dijo al rey exactamente cuándo se iba a ir y cuándo iba a volver. Hermanos, y ante ese sentido de responsabilidad de Nehemías, el rey está tratando con un hombre responsable, hermano. No solamente con un hombre religioso, no solamente con un hombre que cree en Dios, no solamente con un hombre que tiene entusiasmo de servir a Dios en la iglesia. El rey Artajerjes está hablando con un hombre responsable que tiene planes y propósitos bien definidos, hermano. Bien definidos. Y Nehemías va y le dice al rey cuándo se quiere ir y cuándo va a volver. Y cuando Nehemías le presenta al rey el plan, ¿cuál fue la reacción del rey? Le agradó. Le agradó. Pero sigue diciendo, hermano. Verso 7. Nehemías tenía el cheque en blanco cuando le preguntó en el verso 4, ¿qué quiere? Nehemías, hermano, va con todo. No nomás le va a pedir permiso, hermano. Y no, le dice, verso 6. Entonces el rey me dijo, el verso 7. Además dije al rey, ahora yo le digo al rey, si ya me dio chance de ir, bueno, pues póngale algo más. Si le place al rey,
que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me la concedió el rey, fíjese bien, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, yo recuerdo cuando fuimos a ver a Rick Owens, hermanos, a Tierra Negra, para que nos ayudara. Nosotros estamos construyendo el edificio de allá de la Alianza. Y aquí ya había también algo, hermano. No, nomás teníamos el terreno. Y entonces había un hermano americano que su trabajo era ayudar a las congregaciones mexicanas, ayudarles a construir. Y unos hermanos de Piedras que son amigos de nosotros dijeron: vénganse hermanos, aquí hay un hermano que así. Y vengan, no, nos fuimos Paco, Juan García, el hermano Ismael, su servidor, nos fuimos en la mañana temprano y allá. A ver, ¿qué necesitan, hermano? El americano hablaba muy bien español. Digo, no, hermano, pues fíjate que nosotros estamos construyendo un edificio así y quisiéramos que nos ayudaras, aunque sea. Digo, espérame. Si tú pides para la iglesia, nunca pidas, aunque sea eso. ¿Qué quieres? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves tú el edificio terminado allá en la corrección del Terpehunes? ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quieres con un techito medio de madera, el otro con un pedacito ahí en la esquina de lámina y acá que se esté mojando? ¿Así lo quieres? ¿Así lo ves al final? No, usted ven un edificio de 22 metros de largo y 14 metros de ancho y queremos hacerlo todo bien. Vino, hermanos, y nos hizo el edificio, nos hizo un comedor, nos hizo de planta arriba y otra planta arriba. Y nos hizo aquí. Cuando para Dios, hermano, no hagan las cosas chiquitas. Tenemos un Dios grande, hermano, y las cosas para Dios se piensan en grande. En grande, hermano. En grande. No pida cosas chiquitas. No es, pues pone una cortinita. A veces los predicadores, hermanos, tenemos la culpa de que la iglesia tenga una mente chiquita. Vamos a entonar, vamos a estudiar un poquito de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que tener a las meras 8 y acá? Hermano, si cuando hay partido de fútbol y juegan las Chivas, hermano, y se van a tiempo extra, usted me dice, no, ¿para qué tiempo extra? Y se van a pegar, ahí está pegado. Ahí está pegado. Y la novela, mañana nos echamos la novela porque se quedó bien buena. Es más, si la repiten, aunque sea la misma, pues vamos a ver la repetición. Y para la iglesia, hermanos, todo pequeño. Nehemías no pensó así. Nehemías le dijo, ahora fíjense, hermano, aquí hay un principio para ustedes predicadores y para mí, para los varones de la iglesia. Miren lo que Nehemías pide. Quiero que se centre ahí, hermano, en el verso 8. Que me des carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, fíjese bien, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. A mí me gusta mucho esa expresión, hermano. Usted no puede buscar el beneficio de la iglesia si no usted está bien. ¿Sí me entendió? Si usted tiene su casa sucia, usted nunca verá que el edificio de la iglesia está sucio. Si usted ya se acostumbró a que el edificio de la iglesia esté desordenado, usted nunca se preocupará porque nunca verá la necesidad de que el edificio esté ordenado. Usted va a llegar y se va a sentar, entra el mugrero, es natural. Así vivimos siempre. Nehemías dijo, no, yo tengo que llegar a Jerusalén y al llegar a Jerusalén voy a hacer mi casa para poder llegar y tener dónde descansar, tener dónde que la gente me vea. Realmente este es un líder. Voy a tener a mis hijos bien,
Porque hay muchos predicadores que se equivocan, hermanos. Dicen, no, yo todo para la iglesia y dejan la familia. Su primer ministerio es la familia, hermano. Iba a preguntar a Vicky, pero no. Le pregunto a Laura, como mujer, no como cristiana, como mujer, en tu familia y en tu matrimonio, ¿qué es lo que tú deseas? No, pero como mujer, en tu vida como mujer, como esposa, como madre, ¿qué es tu pensamiento para decir, yo estoy bien con mi familia? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieren ustedes, mujeres? ¿Qué quieren? Cuando dejen a Dios de lado, dejen su vida cristiana, pero como mujeres, cuando ustedes se casan, ¿qué quieren? Una casa. Una casa. ¿No quieren eso? Aunque puedan vivir con el papá o con los tíos, aunque vivan rentando, aunque vivan en un apartamento de renta bien bonito, ustedes quieren una casa. ¿Sí o no? Varones, su esposa necesita una casa. Nuestra esposa quiere tener una seguridad de que tiene una casa. Porque quien no tiene una casa no tiene estabilidad emocional, hermano. Le da lo mismo si llega o no llega, y si agarra por otro lado va a agarrar. Está pensando en irse de ahí. Oye, ahora vamos para allá, pues vámonos, no tenemos nada aquí. Y luego allá, vámonos para allá, sí, vamos. Y entonces se convierte uno en nómadas, hermano. Le andas de aquí para allá y no echas raíces en ninguna parte. Por eso Nehemías dice, yo quiero que me den madera para la casa de Dios, pero necesito también yo tener una casa. ¿Por qué? Porque mi manera de ser las cosas va a ser ejemplo para los demás. Si yo quiero que los demás estén bien, yo tengo que darles el ejemplo cómo se está bien. Y esto, hermanos, abarca mucho su limpieza como cristiano en su persona, su corte de pelo, sus zapatos boleados, bien fajadito. Este es ejemplo, hermano. Este es ejemplo. Porque si decimos que somos cristianos y andamos con los zapatos desabrochados y todos llenos de rodado, nadie nos va a creer, hermano. Nos va a decir que cristiano tan cochino, tan desordenado. Vamos, hermano, Nehemías. A mí me gusta mucho ese principio, hermano. ¿Por qué? Porque uno no puede dar lo que no tiene, hermano. Uno no puede hacer que la iglesia esté ordenada si yo no estoy ordenado. Soy la cara de la iglesia. Nehemías sabía que era un líder, hermano. Un líder. ¿Y saben qué es liderazgo, hermano? Liderazgo es influencia. Lo que usted transmite es lo que la gente va a ver en usted. Y es lo que es como usted va a motivar a la gente. Se requería mucho. Preguntas, hermano. O sea, yo le estoy dando principios, hermanos, a través de la Biblia, no solamente espirituales. Le estoy dando principios para que usted tenga una vida enriquecida, ordenada y decente, educada. Los cristianos debemos ser educados, hermano. El predicador debe ser educado, porque ¿cómo educa a la congregación? Porque si el predicador empieza, hermanos, cuando nos levantenos y que nos súbanos y bájenos, bájala de nuevo, hermano. ¿Cómo va a aprender la iglesia léxico y vocabulario, hermanos, y una manera correcta de hablar? Todo eso tiene que ver. ¿Por qué? Hermano, lo que yo entiendo, lo que yo aprendo aquí de Nehemías en cuanto a esos principios que bien menciona, hermano, y que impactan en la congregación, lo primero que Nehemías hizo, dice que oró a Dios, es decir, que puso a Dios en primer lugar, porque Dios es el que le iba a dar el resultado. Y la conclusión de que Dios haya obrado en Nehemías, porque obró en él cuando el rey le dio el permiso, pero como usted bien dice, o sea, Nehemías, aunque seguía siendo esclavo, tenía un lugar de privilegio, pero un lugar de mucha responsabilidad, tanto que era el copero del rey. O sea, a fin de cuentas, era el segundo al mando, era la mano derecha, el de confianza del rey. Entonces,
usted lo sabe, en el negocio que estamos, o sea, una persona de confianza no es muy fácil que se le den vacaciones, que se le dé el descanso, porque, pues, oye, te necesito para que la empresa funcione. Entonces, pero Nehemías puso a Dios en primer lugar. Entonces, ahí empezaba la proyección de la obra de Dios en Nehemías, porque le dio el permiso. Después, como usted bien menciona, le dio un cheque en blanco que Nehemías lo quiso canjear, y lo quiso canjear bien, no se limitó, porque para Dios, hermano, no hay límites. ¿Me entiendes? Para Dios no debe de haber límites. Y eso, hermano, proyectó en la congregación, en el remanente. Porque lo que yo me quedé pensando en el versículo 18, que a veces, y lo decimos bien porque el contexto nos lo enseña, que Nehemías animó al pueblo. Pero realmente Nehemías no le dijo, levántense, o vamos, o hagamos. No, el pueblo fue el que reaccionó en base a lo que Nehemías le platicó que Dios había hecho con ellos. Y el pueblo fue el que dijo, levantémonos y no estemos más en esta condición. Porque aunque Nehemías se había comprometido él, porque él dijo, yo voy a reedificar, ahora el pueblo estaba de su lado. El pueblo lo respetaba, el pueblo creía en la convicción de Nehemías. Y entonces el resultado, después lo vamos a ver en el capítulo 4, que el resultado se logró. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo estaba del lado de Nehemías. No quiero que me vaya la idea, hermano. Cuidado cuando usted tiene que cumplir una responsabilidad con Dios y con la iglesia y usted usa la expresión si Dios quiere. Cuidado, porque ese Dios quiere a veces no es una expresión de fe y confianza en Dios, a veces es un pretexto anticipado para hacer las cosas y decir Dios no quiso. Cuidado. Hermano, pregunto yo, ¿Dios quiere que se llenen estas bancas? Entonces, vamos a evangelizar para que venga más gente. Si puedo, si Dios quiere, yo y puedo, vengo. Si Dios quiere, ve la necesidad. Bueno. Esta es una expresión que a veces se nos pasa, hermanos, cuando hacemos una oración y le pedimos a Dios, quisiéramos pedirte. Sí, no, te pedimos. O sea, no es la palabra, o sea, es la forma de hablar. Sí, o sea, tenemos que hablar con propiedad. Sí, con propiedad. La persona. Y de esto es lo que platicaba también de que debemos tener, uno como varón, hermano, algo en la casa, tener algo de que hacer que las esposas de uno tengan esa seguridad en uno, y tengan la seguridad que están con un hombre que les va a proveer. Es bueno eso. Yo le platicaba el domingo a un hermano que no lo veía. Siempre estaba viviendo ya acá, allí todo, pero mi hermano ya haga la lucha de tener una casa. No, ya yo tengo ya qué bueno, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esa es la base, porque no andamos así. Y aparte, otra vez, la venida no es ver la pertenencia a nosotros. El principio es que uno tiene que ser una persona de éxito de la mano de Dios, pero siempre pensando en que es éxito, es para la iglesia. Es mi proyección como Es correcto, hermano. Y es que, hermano, hay tanto que sacarle de provecho aquí a Nehemías, porque, hermano, la expresión que usted utilizaba y que es correcto porque es bíblico, y eso es algo que nosotros, hermano, debiésemos de entender. Usted hablaba que Nehemías tenía un compromiso. Y es que, hermano, la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento que tú sí seas sí y tú no seas no. O sea, lo que está hablando es compromiso. Hablaba hace un domingo, el domingo anterior antes del seminario, hablábamos aquí en la congregación en Hechos capítulo 11, versículo 26, cuando dice que se congregaron ahí todo un año y enseñaron a mucha gente y se les llamó discípulos por primera vez en Antioquía. Y veíamos dos cosas, hermano, que un cristiano se reúne cada vez que la iglesia se reúne, porque ellos se reunieron todo un año. Y veíamos que en el capítulo 2 nos enseña que se reunían todos los días. Entonces ellos se reunieron todo el año. Y después, hermano, enseñaban a mucha gente. Entonces yo le preguntaba a los hermanos acá, hermanos, ¿nos comprometemos a no reunirnos reunirnos todos los días, a no faltar ni una sola vez, a estudiar la Biblia todos los días? No queremos compromiso, brother. No queremos compromiso. Entonces, ¿cómo queremos proyectar
un 2023 exitoso para la iglesia si no queremos tener compromiso. Exacto. Ahora, hermanos, de veras, una de las cosas que a mí siempre me preocupa de las iglesias es fomentar en las iglesias el crecimiento espiritual, pero el crecimiento espiritual se manifiesta a través de nuestra vida, con evidencias, y empieza cómo me porto, como trabajador, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, cómo soy proveedor para mi familia, cómo educo a mi familia. Ahí se ve la espiritualidad, hermano. No se ve de otra manera. O sea, tiene que haber una respuesta, tiene que haber una transformación, hermano. Dios transforma nuestra. Acabamos de ver los temas, hermano. Dios es experto en cambiar a la gente. Dios es experto en cambiar a la gente. Un ejemplo, hermanos. En Jeremías capítulo 18, ¿cómo ve Dios al pueblo? El pueblo está en una inmoralidad, está en una terrible condición espiritual, económica, social, política, en todo. ¿Y qué dice Dios a Jeremías? Ve a la casa del alfarero y mira lo que está haciendo. Se le echó a perder la vasija y la juntó otra vez el barro y empezó a hacer una vasija mejor que la primera que había pensado. Y dijo Dios, así quiero hacer yo con mi pueblo. Un pueblo excelente, hermano. Pueblo propio, celoso, de buenas obras. Dios transforma. Quienes nos visitan, hermanos y amigos que nos visitan, tienen que ver en nosotros personas transformadas en toda nuestra vida, hermano. Personas amables, personas entusiastas, personas echadas para adelante, personas limpias, personas ordenadas, personas ejemplares, hermano. Ejemplares, con toda humildad, con toda sencillez, hermano, pero ejemplares, personas que tienen una influencia positiva y le dicen a la gente, mira, así se vive como cristiano. Tenemos que ver eso, hermano. Los jovencitos, estar en Cristo, chavos, es lo mejor que les puede pasar. Pero si ustedes quieren vivir como el mundo y vivir como cristianos, va a ser la vida más terrible que van a tener. Mejor síganle por el mundo, hermano, porque el Señor Jesucristo dijo, nadie puede servir a dos señores, nadie, es imposible. Hermano, no podemos inscribirnos en dos escuelas y estar al mismo tiempo en dos lugares, es imposible. Lo mismo en la iglesia. Podemos estar fingiendo un cristianismo. Tiene que ser un cristianismo auténtico, hermano. Auténtico. Y eso es lo que Nehemías está haciendo. Y eso es lo que yo quisiera, hermanos, influenciar a la iglesia en las reservas, en la Altavista, en la Vivero y en la colonia Alianza, hermano. Y yo digo como Nehemías, yo lo voy a hacer. Con la mano de Dios. Yo lo voy a hacer. Y que cabe recalcar, hermano, que yo sé que no es el tema, pero cabe recalcar que no es soberbia de Nehemías, es convicción. Sí, no es soberbia. No, nunca. O sea, Nehemías no está diciendo que por soberbia yo voy a edificarla. Él está asumiendo un compromiso y una responsabilidad seria. Es lo que está mostrando de seriedad. Estabilidad emocional. Está emocionado, pero esa estabilidad la tengo. Lo voy a hacer y voy a buscar. Hermano, tanto está tan estimulado y motivado a hacer lo que sabe, lo que necesita que le den cartas para que, recuerde, el reino babilónico cuando conquistaba, hermanos, lo que hacía era poner gobernadores de los mismos pueblos que conquistaba, poner gobernadores para que los gobernaran, y esos gobernadores le daban cuentas al rey de Babilonia. Entonces, lo que pide Nehemías es, voy a pasar por otras ciudades que no son las mías. Si paso me van a tomar preso, van a pensar que vengo desertando de allá y cualquiera me puede matar y me puede meter en la cárcel. No, dame cartas selladas con tu anillo donde tú me das permiso. O sea, dame un salvoconducto. Y además dame cartas para pedirle al que cuida los bosques tuyos, rey, para que me dé madera y yo ir a reconstruir la ciudad. ¿Ven lo que está pidiendo, hermano?
Hermano, y es que todos lo hacemos. Mire, yo le decía a Daniel de León, tú lo conoces, ¿no? Y creo que hasta fuiste la quinceañera de la niña. No fuiste. No, eran puros amigos entonces. Es una broma. Era padre. Daniel, hermanos, Daniel hizo una quinceañera de su hija y llegó la niña a caballo y nos pidió a los tíos que el tema era de cowboys y ahí fuimos con sombrero. Los que nunca nos habían puesto un sombrero, fuimos con sombrero. Contrató una alberca, un lugar. Y una vez le pedimos este año que está por terminar que organizó una reunión de matrimonio y dice que no puedo. Sí puedes, si lo vas a hacer. Y se lo tuve que decir. ¿Cómo hiciste la quinceañera? ¿Cómo lo hiciste? Es que mi esposa me ayudó. Pues tu esposa te va a ayudar a hacer la reunión de matrimonio. Es que tus hijos te van a ayudar. ¿Por qué no? Cuando ustedes viajan, hermanos, no nos preparamos para viajar. Hacemos un itinerario para viajar. A tales horas sale el camión. Usted no puede llegar antes ni después. Bueno, antes sí, pero después no. Ya el camión se fue. Usted sabe por dónde se va a ir y qué camión va a agarrar y cuál mejor camión. Y no sabe eso, hermano. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Con la experiencia en las actividades diarias de nuestra vida, nos dan experiencia para la iglesia. Así es, hermano. Así de simple es la cosa. Hermano, es que la estabilidad emocional es algo muy importante que debemos tener, porque cuando no hay estabilidad, hay depresión, se estanca uno, causa uno hasta lástima porque trae una actitud cabizbaja, o sea, hasta el suelo. Entonces, aquí vemos cómo Nehemías, ¿verdad? Cuando él preguntó cómo estaba la ciudad, ya le platicaron todo cómo estaba en ruinas y él pidió ayuda para reedificar la ciudad. Él pidió ayuda al rey. Entonces, ¿y cómo estaba la ciudad? En oprobio. ¿Por qué? Porque no había una estabilidad en los que habían quedado ahí de cómo hacerle para reedificar la ciudad, sino que se consumieron de tristeza y no quisieron hacer más nada, porque no había estabilidad emocional. Eso es lo que pasa cuando no hay una estabilidad. Y hermanos, tiene razón Mary. Ahora, ¿por qué dijeron levantémonos? Y es que un líder, hermano, no existe sin seguidores. Y un líder no hace, por muy buen líder que sea, si no tiene quien le ayude, hermano, no va a hacer nada. Nehemías pudo haber llevado el permiso del rey, las cartas del rey, que Dios estuviera con él, pero si él no tiene al pueblo de su lado, no hace nada. Hermanos, gánense a los hermanos, gánense la confianza de los hermanos. ¿Y sabe cómo se gana la confianza de los hermanos? Con seriedad, con responsabilidad, con trabajo, con amor, con dedicación, con proveer a los hermanos, con preocupación, cuidar a los hermanos, hermanos. No tienen que saber dónde viven los hermanos, no tienen que saber cómo se llaman los hermanos, uno tiene que saber en qué trabajan los hermanos, para que cuando necesiten los hermanos, uno hacer un plan para ayudar a los hermanos, tanto en lo físico, en lo moral, en lo familiar y en lo espiritual. Tiene que estar ahí. Hermano, si yo digo que soy pastor de un ganado y no vuelvo a chivo, no soy pastor. Soy pastor. ¿Qué? Es importante eso, hermano, de veras. Y José, y Rubén, y Neftalí, y Jorge, necesitan tener ellos tienen que decir, levantémonos y edifiquemos, porque cuando ellos digan eso, lo van a poder decir en la iglesia. Pero ustedes no dicen eso, hermano, no esperen que la iglesia los ayude. Ahora, si usted quiere hacer una banda que esté con Jorge y una banda que esté con José y quieren trabajar juntos, ¿saben cuándo lo van a hacer? Nunca. Nunca, hermano. Nunca. Entonces, ¿qué piensan? Si queremos que la iglesia se levante y edifique, vamos a pensar eso. Vamos a unir esfuerzos, vamos a estar en el mismo canal. El proyecto de uno debe ser el proyecto de todos, hermano. No hay proyectos independientes en la iglesia, hermano. No hay. Aunque cada quien yo tengo mi proyecto para la iglesia,
buen proyecto para la iglesia. ¿Quién tiene una agenda de los predicadores de aquí y de los, una agenda que yo voy con una agenda y ponen en una agenda todas sus proyecciones para la iglesia y luego mes con mes va haciendo un checklist, esto lo hice, esto no lo hice, esto lo hice, esto no lo hice? ¿Cómo le hacemos entonces? Somos de emoción nomás. No estoy diciendo ustedes, hermano. Yo lo que estoy diciendo en general. En general. Yo les digo allá a mis hermanos, mira, está Felipe es ingeniero, Víctor es ingeniero, Jorge es ingeniero, Josué es ingeniero, yo soy maestro, Tere es maestra y tenemos otros profesionales. Digo, ¿se tiene que notar que estos profesionales aquí en la congregación? ¿Tienen que notar? El bienestar de la iglesia. Pero si tiene un electricista, hermanos, y hay como 10 focos prendidos, ¿para qué le sirve la talía, hermano? No tienen agua, ¿para qué les sirve el buen aquí? ¿Entiendes? O si necesitan importar unas bancas y Jorge no lo hace, ¿qué está haciendo Jorge aquí? Y luego todo el mundo hombre, el trabajo, y me está y oren por mí porque me dan una mejor posición en la iglesia. Mejor vamos a orar que no te la den, porque si así no te vemos, imagínate con otra posición, vamos a perder. José. Ya me voy, hermano. ¿Cómo ves, José Hernández? Yo creo que el capítulo 1 Nehemías pensaba primero, antes de pensar en él, pensar en lo que él podía recibir, lo que él podía obtener, aún su propia comunidad, estar en la casa del rey. Pensaba en el pueblo de Dios. Y todo el pasaje del capítulo 2 está pensando en la casa de Dios, está pensando en las puertas, por eso es. Entonces me parece que lo último que piensa es el enemigo. Y el problema a veces es que nosotros trabajamos al revés. Primero pensamos en nosotros, luego pensamos en Dios, luego pensamos en las cosas de Dios. No estamos ocupados. Yo lo que aprendí en mi vida es que cuando él se dio cuenta de la tristeza, ver cómo estaba el pueblo de Dios, eso habla del sentimiento que tenía por el pueblo de Dios, pero también si va a hacer algo, no va a hacer algo pensando en sus beneficios, sino primero lo que se necesita hacer para la casa de Dios y para el pueblo de Dios. Claro, y yo también para él, pero parece que fue lo último que él nosotros estamos primero nosotros, luego nosotros, después nosotros, y se alcanza. Y hay mucho que decir, hermanos, porque en el capítulo 13 hacen un pacto y lo firman, y el pacto era no abandonar la casa de Dios. Ojalá que nosotros, hermanos, hagamos un pacto con Dios y con la iglesia, decir, yo me quedo aquí aunque me corran. Yo de aquí no me muevo. Y la verdad, hermano, yo de la Colina Alianza no me muevo. Y mire, yo he tenido oportunidad de que me arreglen papeles para que me vaya a predicar una congregación en Estados Unidos, pero ¿qué ando haciendo? ¿Qué ando buscando lo que no he perdido, hermano? ¿Qué ando haciendo yo? Porque me voy a calentar la mente, andar buscando cosas que no necesito. Tengo mi casa, tengo mi trabajo, trabajo con la iglesia, trabajo con ustedes, ¿qué ando haciendo yo allá? Y para todos sería lo mejor estar en Estados Unidos. Sí, pero o sea, eso no es digno. Estamos buscando lo que hemos perdido. Pero bueno, son otros. Pero sí, hermano, estos temas, aunque pareciera que no son espirituales, no podremos experimentar lo espiritual si no corregimos nuestra vida, si no ordenamos nuestra vida. Cristo le quiere poner orden a nuestra vida en todos los aspectos de la vida. ¿Okay? Dios los bendiga, hermanos, y gracias por la oportunidad.